La Fiscalía General de la República, a cargo de Gers Manero, de una persona que hemos dicho aquí, ¿no? Es un instrumento, es un títere, un operador político de décadas en el sistema político mexicano. Hoy es útil para el presidente López Obrador una fiscalía teóricamente autónoma, pero que todo el mundo sabemos que México es un presidencialismo fuerte, ¿no? Todavía el peso del presidente es demasiado como para que una institución joven, como es la Fiscalía General de la República, pueda contraponerse a la voluntad del presidente, ¿no? Para muestra de las filtraciones, ¿no? Y todos los deseos y cosas que dice que el presidente que ojalá se hicieran, la Fiscalía enseguida las hace, ¿no? Pero bueno, la Fiscalía solicitó al Congreso de la Unión el juicio de desafuero para poder acusar y procesar penalmente al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Hoy en la conferencia justamente estuvo el propio fiscal general en la conferencia matutina y comentó al respecto. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice y después comentamos, ¿no? Todo el contexto y la situación nacional e internacional de lo que está pasando en Tamaulipas. Esto es lo que dijo hoy por la mañana el fiscal general. Déjenme, lo pongo a una velocidad más apropiada. Lo que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo a todos los miembros, a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia, porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay al respecto. Bueno, es lo que menciona el fiscal general Gers Manero ante la pregunta directa de qué se podía esperar de esta situación, si iba a ser completamente transparente o no. Una respuesta más política como tal. Ahora, sobre esta solicitud formal, o sea, se tiene que proceder en el Congreso sí o sí. O sea, diputados se van a tener que reunir, ¿no? Y votar, decidir, o sea, ver la evidencia, presentarla, citarlo, ¿no? Va a tener defensores, va a tener, no fiscales como tal, pero sí personas que van a abogar en contra de García Cabeza de Vaca. Ahora, esto, hay que hacer la puntualización, y bien lo dice Gers Manero, es un proceso político, no es un proceso legal. O sea, el juicio político es completamente arbitrario, es la opinión de los y las legisladores, ¿no? Ante esta situación, y van a votar de forma facciosa, de forma política. O sea, no es un jurado imparcial, o sea, ni siquiera se pretende que sea un jurado imparcial, o jueces, no, o fiscales, un procedimiento. O sea, el procedimiento va a ser el que ellos pongan, y los votos son, o sea, si no me recuerdo, tiene que ser la mayoría. No estoy seguro si es mayoría simple o mayoría relativa, no sé, 50+1 o mayoría calificada o 75%. De eso, ese dato se los debo, tenía que haberlo estudiado, ¿no? Para esto. Pero, digamos, lo que quiero que quede claro es que es un proceso político, no es un proceso judicial. O sea, no hay tiempos establecidos, el tiempo será el que decide el Congreso, no hay un procedimiento de desahogo de evidencia y después tienes tantos días para... O sea, eso existe en el Poder Judicial, no existe en el Poder Legislativo, quienes va a hacer esta situación. Ahora, el propio García Cabeza de Vaca ha dicho que esto es una persecución política, una venganza, ¿no? Bla, bla, bla. Felipe Calderón defendiendo a García Cabeza de Vaca, también lo vimos hoy por la mañana en Twitter. O sea, un narcopresidente, ¿no? Esto es algo que le respondí en Twitter, un narcopresidente defendiendo a un narcogobernador. O sea, ¿no? Qué raro, ¿no? Toda esta situación. Y más, ahora, ¿no? Alejando un poquito la visión al caso particular de García Cabeza de Vaca, si será culpable o no. Para mí es una persona que
históricamente, o sea, no es la primera vez que se la asocia directamente con el crimen organizado. Recordemos que hay una investigación abierta de los Estados Unidos. También aquí comentamos cuando empezó la investigación de la Fiscalía General en contra de Cabeza de Vaca, cuando se hizo pública, lo comentamos aquí también. Tamaulipas es un estado que, sui generis, en el sentido de que, a diferencia de otras entidades de la República, como Nuevo León, ¿no? Sinaloa, Colima, o sea, estados y municipios también, donde la ola de violencia ha estado fluctuando, ¿no? Sí tuvo picos extremadamente, ¿no? Preocupantes de violencia, en todo el país, así sucedió, pero Tamaulipas ha sido una constante. O sea, desde que Felipe Calderón, ¿no? hace la estupidez y la corrupción y corruptela de lanzar la guerra contra las drogas hasta la fecha, Tamaulipas ha sido de los estados, probablemente el estado más violento, más inseguro del país, y ciertas regiones del estado están completa o casi completamente bajo el control de grupos de crimen organizado. O sea, ni siquiera el Estado puede acceder ahí, ¿no? La Guardia Nacional no se ha podido meter. O sea, la ola de violencia y los casos que seguimos leyendo casi todos los días de violencia en Tamaulipas son, extremadamente dramáticos. Ahora, quisiera hacer la puntualización de que, viendo el esquema macro, y esto lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo en este espacio, no existe grupo de crimen organizado que pueda operar a esa escala sin, digamos, la bendición, la participación directa u omisión, ¿no? concreta del poder político en México. O sea, y esto es clarísimo cuando vemos que ningún grupo de crimen organizado por sí mismo tendría la fuerza, ¿no? para hacerle frente al ejército mexicano. O sea, estamos hablando del ejército 10 o 12 del mundo, o sea, no es cualquier cosa el ejército mexicano. O sea, no hay potencia más grande, potencia armamentista más grande en México que el ejército mexicano, que el Estado mexicano. Que sigan operando, que sigan extrayendo recursos, que sigan siendo un punto de tráfico, no solamente de drogas, o sea, porque eso también es algo que se malentiende de estos grupos llamados de crimen organizado, más bien de crimen administrado, ¿no? Asimilando esta realidad que estoy diciendo. Ya ni siquiera, o sea, su diversificación de actividades, ¿no? productivas, de actividades empresariales de este tipo de organizaciones, va mucho más allá de la producción y tráfico de estupefacientes. Estamos hablando de minería, de explotación de gas, ¿no? de tráfico de personas, o sea, de una serie de cuestiones. Y cuando digo minería, no estoy hablando de personas con pico y pala extrayendo por ahí un poquito. No, estamos hablando de operaciones a gran escala de extracción de recursos, ¿no? para vender barato, en muchos sentidos, a empresas extranjeras. Cuando hablo de guachicoleo, o sea, no estoy hablando de una persona ahí picándole, ¿no? ahí poniendo su cubetita. No, estoy hablando de infraestructura compleja, o sea, infraestructura paralela. Por ahí los libros de Dolly Esteves no son de cabecera para entender la magnitud de este fenómeno. Estamos hablando de plataformas petroleras, ¿no? que son apócrifas, no hechizas, del mercado negro. O sea, de ese tipo de cuestiones estamos hablando cuando hablamos de huachicoleo. Entonces, claro, o sea, no hay que ver exactamente cuál es la situación en Tamaulipas, cuáles son las actividades productivas o quiénes están beneficiando la operación de estos grupos, ¿no? de crimen organizado. Y cuál es la participación concreta del gobernador, que de nuevo no es la primera vez que se le vincula o con corrupción. O sea, estamos hablando desde la aprobación de la reforma energética hasta vínculos con el crimen organizado, que es desde que era candidato a gobernador. Por lo menos yo desde entonces, seguramente la gente de Tamaulipas tiene mayores antecedentes, pero yo desde entonces ya escuchaba, ¿no? ya había rumores, ya había investigaciones periodísticas de los nexos de este personaje con el crimen administrado, ¿no? Ya quitémonos un poco la etiqueta, ¿no? de crimen organizado, porque esta novela, ¿no? esta fantasía, esta falacia solamente alimenta el aparato securitizador y la narrativa que nos venden Estados Unidos, nos vende Netflix, nos vende este mito, ¿no? de los grandes capos, cuando en realidad es una violencia administrada, facilitada, permitida y solapada por el poder estatal, ¿no? y por poderes internacionales. O sea, y también voy a cerrar con ese comentario. O sea, resalta mucho o llama mucho la atención que dentro de los reportes internos
de compañías mineras, gaseras, petroleras, o sea, de los recursos naturales que explotan de México, ¿no? O sea, tú ves los reportes de empresas que están en California, en Canadá, en Texas, ¿no? Que están extrayendo recursos materiales de México. Nunca, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo no he visto un informe de estas empresas que se quejen de la violencia, que digan, es que yo no puedo operar en Tamaulipas porque hay demasiada violencia de grupos de crimen organizado. Es que yo no puedo operar en Sinaloa, yo no puedo operar en... O sea, eso no hay como tal, ¿no? Llama mucho la atención que estas compañías no se quejen de esa situación, ¿no? Si aquí tenemos la narrativa de que es que no se puede invertir, es que no se puede trabajar, es que no se puede... Pero las que están ahí, las que están en el terreno, no se están quejando del crimen organizado, es probablemente, muy probablemente, porque se estén beneficiando de este tipo de situaciones. Pero bueno, hasta acá voy a dejar este comentario por ahora. Digo, vamos a estar muy atentos al juicio político, de nuevo político, no es un proceso judicial, es un juicio político de García Cabeza de Vaca, y vamos a estar reportando cualquier situación que emane de esta cuestión. Muchas gracias por ver, por compartir, por comentar, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.